Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la clase del día de hoy, la estructura social feudal. También hablaremos sobre los privilegiados, la nobleza, el clero, los no privilegiados, los campesinos, la mujer en la sociedad feudal. La estructura social feudal habla de que la sociedad feudal estaba formada por tres estamentos o grupos sociales: la nobleza, el clero o el campesinado. La pertenencia o un estamento u otro venía determinado por el nacimiento y no por la posesión de riqueza. Era prácticamente imposible cambiar de estamento. La etapa medieval fue cerrándose por el feudalismo. Este modelo económico basado en la explotación de esclavos había provocado la caída definitiva del Imperio Romano, puesto que se encontraba sumido en guerra civil y militar. Los privilegiados era una monarquía. La estructura social feudal. A ver, ¿qué entendemos con la estructura social feudal? Que se caracterizaba por la jerarquía y los estamentos, divididas principalmente en los tres estamentos, como dice en el libro: la nobleza, el clero y los campesinos. La sociedad feudal se organizaba en torno a la figura del señor feudal, quien poseía la tierra y ejercía poder sobre sus vasallos y siervos. La estructura detallada era el rey, la nobleza, el clero, el campesino. El rey es el cúspide de la jerarquía, aunque su poder también podía ser limitado por la influencia de la nobleza. En la nobleza poseían tierras y ejercían poder sobre los vasallos y siervos, también tenían obligaciones militares y su lealtad hacia el rey y otros nobles de mayor rango. El clero, integrado por religiosos con diferentes niveles de jerarquía, desempeñaban un papel importante en la vida espiritual, cultural y educativa. Los campesinos, la mayoría de la población que trabajaba la tierra, podían ser libres, villanos o siervos, estos últimos atados de la tierra y dependencia del señor feudal. Las relaciones feudales era vasallaje, señorío, y las características clave eran la jerarquía, que la sociedad feudal se organizaba en una estructura piramidal con el rey de la cima y los campesinos de la base. El poder tampoco estaba centralizado en una sola figura, sino que se distribuía entre los diferentes señores feudales. La base de la economía feudal era la agricultura y la autosuficiencia de los feudos. Las relaciones entre los diferentes estamentos se basaban en la lealtad, el vasallaje y la dependencia personal. Seguimos con los privilegiados. Era una monarquía integrada por los nobles y los clérigos que gozaban de ciertos derechos, no trabajaban manualmente, eh, ni pagaban impuestos, administraban justicia y también podían ser juzgados únicamente por miembros de su estamento. Los privilegiados eran la nobleza, los que combaten bellatores eran los nobles, los grandes propietarios de las tierras y los caballeros se encargaban del lugar y defender de la población del caso de la guerra. Ejercían el poder sobre esta. Los privilegiados también el clero, que eran los obispos, los monjes y los sacerdotes, que eran los miembros de los estamentos que se dedicaban a la oración y a rogar a Dios por los otros estamentos. Los no privilegiados. Entonces, los privilegiados eran la nobleza y el clero, ¿verdad? Que gozaban los numerosos beneficios como la excepción de impuestos, la administración de justicia y los estatus social elevados, basado en una función de defensa y una guía espiritual en la sociedad. Dentro de de la nobleza se encontraban desde el rey hasta los caballeros, y el clero se subdividía al alto y bajo clero, siendo el alto clero el que poseía mayor privilegio. Los privilegiados, como saben, era el rey, la nobleza, el alto clero, el bajo clero. Los no privilegiados, la mayoría de la población carecía de cualquier tipo de privilegio y por tanto
debía trabajar y pagar impuestos. Los campesinos, los que trabajaban laboratorios, disculpen, eran los villanos que solían ser hombres y mujeres libres. Y los siervos que también carecían de libertad, se ocupaban de obtener los alimentos y los productos necesarios. Los siervos no eran libres, pues pertenecían a su señor desde el nacimiento. No podían reemplazarse, contraer matrimonio o legar bienes de sus hijos sin permiso del señor. Los villanos eran campesinos que trabajaban tierra, por lo que pagaban una parte de la cosecha al señor feudal. Si no pagaban, por ejemplo, en caso de malas cosechas, pasaban a los siervos. La alimentación de los campesinos era escasa y deficiente. Su dieta estaba compuesta por pan negro, sopas, verduras y huevos. La carne estaba reservada solo para algunos días festivos. Las viviendas eran muy rudimentarias y salubres. Consistían en pequeños cabañas de adobe, madera o piedra, en la que convivían con los animales. Entonces, bueno, con respecto a los no privilegiados, comprendían la mayor de la población, incluyendo los campesinos, los artesanos y algunos comerciantes. Dentro de los campesinos existían los libres y los siervos. Estos últimos sujetos o mayor servidumbre y obligación hacia el señor feudal. El grupo no privilegiado, como vemos en el libro, serán los campesinos, los campesinos libres, los siervos, los artesanos, los comerciantes, que aunque en menor medida de la ciudad, algunos comerciantes también existían en el ámbito rural, especialmente aquellos que comercializaban con productos agrícolas y artesanales. Las características generales de los no privilegiados era el trabajo y las obligaciones, la dependencia del señor feudal, las cargas fiscales y tributos, la ausencia de privilegios. A diferencia de la nobleza y el clero, los no privilegiados carecían de privilegios legales, económicos, sociales, estando sujetos a la ley de menos favorables y a un trato social inferior. Los no privilegiados eran la burguesía, los artesanos, los sirvientes y los campesinos, que subsistían en la vez de las colonias y aldeanos. Entonces, ¿qué clases sociales privilegiadas y cuáles no durante el feudalismo? El de los privilegiados, integrados por la nobleza y el clero, y el de los no privilegiados, formados por siervos, los pequeños propietarios vallados de los grandes señores. Entonces, la estructura social, ya la conocemos, eran la nobleza, el clero, los campesinos. Su característica era que los campesinos dependían de los señores feudales para la tierra y la protección, mientras que los señores dependían de los campesinos para su sustento y la producción agrícola.